Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta segunda sección de lo que es el reino de Dios y su justicia. En la sección pasada comenzamos con palabras que expresó tanto Juan el Bautista como Jesús. Y decía, cambien su mentalidad, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ambos, Juan el Bautista y Jesús, utilizaron esta expresión. Cuando hablamos de cambien, fíjate que no es que Dios va a cambiar. Es que por cuanto el reino de Dios se ha acercado, y esa es la demanda que Dios ha puesto sobre nosotros, que entendamos lo que es el reino de Dios y su justicia, pero para eso hay que cambiar la mentalidad. Romanos, en el capítulo número 12, dice la Escritura, renueven sus pensamientos. Renueven sus pensamientos. Dejen los pensamientos del pasado atrás y entren en la dinámica de conocer lo que es el reino de Dios y su justicia. Esta es la dinámica de Jesús en el Nuevo Testamento, pero ahí fue que eso fue parte de lo que hablamos en la sección pasada, y terminamos la sección trayendo un pasaje en el libro de Génesis, y sobre esto es que quiero hablar. Está en Génesis capítulo 1, verso 26. Saludo a mi hermana Glenda que está por ahí. Muchas bendiciones. Gloria a Jesús. Ahora, mire bien esto. Debemos de entender bien lo que Jesús, lo que el Señor, lo que Dios está hablando en su palabra en Génesis 1, 26. Pero esto que está aquí, que está en Génesis 1, 26, tiene un precedente, tiene algo antes de esto. Amén. Y es que nosotros podamos entender lo que es el propósito de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios al establecer y crear la tierra? ¿Para qué Dios puso sol? ¿Para qué Dios puso luna? ¿Para qué Dios puso estrellas? ¿Para qué Dios puso animales? ¿Para qué Dios creó todas estas cosas? La respuesta de esto, aunque nosotros a veces la tomamos ligera, está en la oración del Padre Nuestro. Que se haga en la tierra lo que está establecido en el cielo. Que lo que está en el cielo se establezca en la tierra. La idea y el pensamiento de Dios fue construir esta tierra, traer a la tierra vida, traer la esencia, todo los mares y todas las cosas, para ahí establecer lo que estaba en el cielo, establecerlo en la tierra. Amén. Y eso usted lo va a ver a través de toda la Escritura. El plan de Dios fue que lo que estaba en el cielo, la idea de Dios, el pensamiento de Dios, fue lo que está en el cielo, vamos a traerlo a la tierra. Vamos a establecer el reino de Dios en la tierra. Amén. Y de ahí usted ve Génesis capítulo número 1, la creación y la creación del hombre. Ahora, podemos abundar más de esto mientras seguimos hablando. Y si usted tiene alguna pregunta, me la puede hacer, la puede escribir y yo con mucho gusto se la vamos a contestar. Así que parte de la premisa del que el plan de Dios, la idea de Dios, el pensamiento de Dios fue que lo que estaba en el cielo, manifestarlo en la tierra. Ahora, ¿dónde vemos esto claramente? Vaya a la Biblia, a Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, después de haber creado todas las demás cosas, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Anota esa palabra, imagen. Número 2, la palabra semejanza. Y dice, y señoree. Señoree, subraya esa palabra. La palabra señorea al gobierno. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Otra vez, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28 dice, y los bendijo. Y los bendijo. Hermano, esto tiene una importancia crucial. Y los bendijo. Y les dijo, fructifíquense. Fructifíquense. Multiplíquense. Llenen la tierra. Y sojúzguenla. Y señoread. Mire bien, todos estos términos son términos de gobierno. Sojuzguen, gobiernen, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vuelvo y repito, el plan de Dios fue establecer su gobierno en la tierra y crea al hombre como el personaje, la persona a la cual él delega que gobierne en la tierra. Te voy a repetir esto porque es importante. Amén. Él le delega al hombre la responsabilidad y le da la autoridad para gobernar en la tierra. Y para eso es que él lo crea conforme a su imagen, conforme a su naturaleza, conforme a su naturaleza, imagen conforme a su naturaleza. Lo crea conforme a su semejanza. La palabra semejanza implica que funcione como él funciona, que participe en la creación, en la creación de las cosas como Dios lo hace. Dios le da la autoridad. Amén. Dios dice, vamos a hacer al hombre y lo vamos a hacer conforme a nuestra imagen. No es más o menos, no, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra naturaleza. Y que dice, y que sea conforme a nuestra semejanza, que funcione como yo funciona. Entonces la tercera que dice es señoree. Señoree significa gobernar. Gobernar, le dio la autoridad para gobernar. ¿Gobernar sobre dónde? ¿Sobre qué? Sobre el territorio. ¿Cuál era el territorio? La creación, la tierra. Amén. Esto, hermano, yo voy aquí con calma porque esto es importante entenderlo. Y he dicho, y lo dije en la sección pasada, que hay cosas que a veces a nosotros se nos hace difíciles de entender. Pero para eso tenemos hoy al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos recuerda todas las cosas que el Señor nos ha enseñado, que el Señor nos ha dictado a través de la palabra. Por lo tanto, si hasta aquí en este momento usted tiene alguna pregunta, hágasela al Señor. Pregúntale al Espíritu Santo. Pregúntale, es importante entender estas palabras. Amén. Dios se tomó la iniciativa de crear al hombre conforme a su imagen, conforme a su naturaleza divina, para que funcione como Él funciona, con una capacidad creativa y que tenga dominio y que gobierne sobre el territorio que Dios le puso a su cargo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, Dios le dio unas instrucciones al hombre. Lo plantó a él y a la mujer
en el Edén para que expandieran la gloria de Dios en todo el planeta. Detente ahí y analiza eso bien. Saludo a Carol Lucera. Dios creó al hombre con un propósito, y es que expandiera su reino. Tenía su imagen, tenía su semejanza, tenía la autorización legal para expandir el reino en la tierra. Amén. Eso fue lo que Dios le asignó a él. Nos muestra la Escritura cómo el hombre posterior a eso, después de tener todas estas instrucciones, oiga bien, Dios le dio instrucción al hombre claramente y le dijo: mira, tú vas a gobernar aquí, pero de todos los árboles, del 100% de los árboles que hay en el huerto, amén, hay uno que tú no puedes comer, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que tú comas de ese árbol, vas a morir. Te vas a separar. Amén. Te vas a separar de mí. Esta es la única restricción que no coman de ese árbol. Amén. Pero usted y yo sabemos lo que pasó. Allá se acercó la mujer al árbol y la serpiente la engañó. Le dijo mentiras. Y ella, engañada, va donde el hombre y lo persuade para que coma del árbol. Y el hombre, sabiendo que lo que estaba haciendo estaba mal, el hombre come del árbol. Hay dos cosas aquí, pues, las dice la Biblia en el libro de Romanos. La mujer fue engañada, pero el hombre pecó por transgresión. El hombre sabía que lo que estaba haciendo estaba incorrecto delante de Dios, y las instrucciones Dios se las dio al hombre. Sigue estas instrucciones. Amén. Así que el hombre pecó por transgresión. El hombre pecó por desobediencia, fue desobediente. En otras palabras, el hombre se rebeló contra la instrucción de Dios. ¿Cuál es el resultado de rebelarse de la instrucción que Dios le había dado cuando Dios le dio su imagen, cuando Dios le dio su semejanza, cuando Dios le dio su autoridad? ¿Cuál fue el resultado de su transgresión, de su desobediencia? Entonces pierde el reino. Dios lo saca de su entorno, del paraíso, del Edén, lo saca de ahí. Y usted puede leer la historia en Génesis capítulo número 3. Yo no voy a entrar en todos los detalles de la historia. Lo que quiero decirte es algo bien importante para que lo podamos entender. ¿Qué fue lo que perdió el hombre en el Edén? El gobierno. ¿Qué fue lo que perdió? El reino. Eso fue lo que el hombre perdió. Amén. Y es importante que entendamos esto. Lo perdió no porque Dios quiso que lo perdiera. Lo perdió porque él fue desobediente a la voz de Dios. Porque él se rebeló contra la instrucción de Dios. Amén. Al rebelarse, pierde el reino, pierde el gobierno. Amén. Por favor, trabaje esto en su mente. Trabaje esto en sus pensamientos y lea, estudie ese libro de Génesis para que tú veas toda la historia. Ahí usted va a ver todo lo que Dios le está diciendo, todo lo que Dios habló. Y estoy buscando aquí, que no quiero entrar en tanto detalle, sino que quiero que usted vaya a la Biblia y lo lea. Y en la medida que usted vaya, es más, antes de usted leer Génesis capítulo 1, 2 y 3, ore al Señor. Pídale al Señor revelación. Porque lo más importante que usted tiene que entender aquí es que Dios nos entregó un gobierno, un reino.
Dios le entregó al hombre un reino. Y el hombre, por su desobediencia, su transgresión, perdió el reino. Y se lo entregó al enemigo, se lo entregó a Satanás. Amén. Después de ahí viene toda la trayectoria del plan de Dios. ¿Para qué? Para recuperar lo que Satanás le robó al hombre, que le robó el reino. Amén. Y esta parte es importante entenderla porque después de ahí vemos toda la estructura a través de toda la Biblia. Nosotros vemos a través de todo el Antiguo Testamento cómo Dios va manifestando su plan para la recuperación del reino. Amén. Eso lo vemos a través de la Escritura. Claro, a través de este medio simplemente yo te doy unos detalles. En estudios que hagamos, digamos, en una conferencia, pues podemos entrar en más detalles. Pero aquí, ahora mismo, yo quiero decirte que todo el Antiguo Testamento revela, muestra el plan de cómo Dios obró para traer a Jesucristo a la vida, amén, traerlo a la humanidad, para que a través de él se recuperara el gobierno de Dios. Amén. Por eso es que entonces entendemos, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, arrepentidos, cambien la mentalidad, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, fíjate cómo Dios viene trayendo la palabra. Dios le habla a Abraham y le dice: toma una descendencia, establece los jueces, establece los profetas, y a través de todo eso vamos viendo el plan de Dios desarrollándose y anunciando la venida del Mesías, que es Cristo Jesús, que es quien viene a devolvernos el reino. Mira, dice, perdóneme por la tos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos, ahora, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero. Subraya esa palabra. De todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí es que está lo bueno de esto, que Jesucristo vino a la tierra. Amén. Vino a la tierra a devolverle al hombre lo que el hombre había perdido. ¿Qué perdió el hombre? El reino. A través del sacrificio de Cristo, Él recupera las llaves, Él recupera el reino, y entonces nos los está entregando como una herencia a nosotros. Amén. ¿Cuál es la herencia que habla la Biblia en todo el Nuevo Testamento? Es el reino. Esa es la herencia. Eso es lo que Dios nos ha entregado. Eso es lo que Dios nos ha dado. Esto es maravilloso, hermano. Porque Dios nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahí fue que Dios obró. Dios nos sacó a través de su Hijo y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Mire qué interesante está esto. Ahora vemos
unos pasajes de la Escritura que nos hacen más sentido cuando nos está trasladando, no es otra cosa, no quiero mencionar, sino que nos trasladó al reino. Fíjate que está hablando de reino, está hablando al gobierno. ¿Qué Dios nos ha entregado? Él dijo, ahora vosotros sois reyes y sacerdotes. Ustedes son nación santa. Ustedes son pueblo adquirido por Dios. Vosotros sois real sacerdocio. Mira bien lo que dice. Aleluya. Nación santa. Nación. Tiene que ver con gobierno. Tiene que ver con reinado. Tiene que ver con institución. Nación santa. ¿Para qué? Pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Todas las personas que han nacido de nuevo, todas las personas que han reconocido el sacrificio de Cristo en sus corazones, han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino. En otras palabras, cambiaron de la ciudadanía del mundo a la ciudadanía del reino. Ciudadanía del mundo y ciudadanía del reino. ¿A qué ciudadanía pertenecemos? ¿Pertenecemos a la ciudadanía del reino o seguimos allá en el mundo con sus pasiones, sus deseos y sus pensamientos? ¿Qué dice Dios? Cambia tu mentalidad. Renueva tu mente. Fíjate que no está diciendo yo voy, no, toma esto, hermano, mira bien lo que dice la Biblia. Te dice, cambien su mentalidad. ¿Quién la tiene que cambiar? Tú eres el que la tiene que cambiar. Yo soy el que la tengo que cambiar. Debo de entender que es el reino y digo, wow, esto está poderoso. No, yo quiero el reino. Entonces me pongo en la presencia del Señor y digo, Señor, yo quiero tu reino. Yo quiero tu reino. Yo quiero tu gobierno en mi vida. Yo quiero que tú gobiernes mi vida. Yo quiero renovar mi mentalidad. Entonces, para renovar mi mentalidad, yo tengo que ir a la Escritura para buscar en la Escritura cómo yo renuevo mi mentalidad, cómo yo renuevo mis pensamientos, cómo yo renuevo mi vida, cómo la renuevo. Y la renuevo a través del conocimiento de Cristo, a través de que la vida de Cristo se amplifique en mí, y en la medida que la vida de Cristo se amplifique en mí, yo me convierto en una persona donde estoy entendiendo lo que es el reino de Dios. Porque, hermano, el reino es Jesucristo. El reino es Jesucristo. Pero la transformación de cambiar nuestra mente y cambiar nuestros pensamientos, renovar nuestros pensamientos, lo que tiene como propósito es que yo sea un instrumento y que la gente me vea a mí, vea el cambio en mi vida, vea la transformación en mi vida y quieran eso que yo tengo. ¿Qué es lo que yo tengo? El reino. ¿Cuál es la herencia que el hombre ha perdido y que necesita recuperar? Es el reino. Es el gobierno de Dios. Es salir del mundo, de sus pasiones, de sus deseos, de esa mentalidad y asimilar la mentalidad del gobierno de Dios. Yo te invito en esta hora a que tú reflexiones sobre esto. Reflexiona, toma tiempo, siéntate con calma, analiza todo esto, porque hay algo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Un cambio de gobierno, un cambio de gobiernos implica una transformación en tu hogar. Primero en tu vida. Esta transformación en tu vida va a afectar positivamente la vida de tu familia, la vida de tus hijos y tu entorno. Amén. Entonces tú te vas a convertir en un instrumento para manifestar el reino de Dios
y que la gente decidan convertirse o ir de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues escudriñando la Escritura, creciendo en el conocimiento de la palabra, entendiendo la cultura, entendiendo los valores del reino. Y a medida que nosotros vamos entendiendo esto y vamos asimilándolo, vamos a ver la manifestación. Nosotros vamos a ver la manifestación del reino en nuestras vidas. Y eso va a ser positivo para otras personas. Por eso es que la Biblia dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Busca, el reino está ahí, pero tienes que cambiar tu mentalidad, renovar tus pensamientos y buscar el reino de Dios y su justicia, el entendimiento de lo que es el reino de Dios y su justicia. La vida de Cristo debe de ser amplificada en nosotros. Los talleres, los seminarios, todo eso es bueno, pero todo eso tiene que ser bueno no solamente para alimentar nuestro conocimiento, sino renovar nuestros pensamientos. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es el pensamiento renovado y cambiar la mentalidad. Amén. Por lo tanto, si queremos entender lo que es el reino de Dios y su justicia, entonces nosotros tenemos que cambiar la mentalidad y pedirle al Señor, Señor, dirígeme, ayúdame en esto, fortaléceme en esto. Quiero dejar de ser un cristiano nominal. Quiero dejar de ser un creyente nominal. Una persona que simplemente va a la iglesia, escucha lo que predicaron y se fue y sigue su vida como aquí no ha pasado nada. Esta no es la idea de esto, hermano. Ese no es el evangelio del Señor. El evangelio del Señor es: voy, estudio la palabra, escucho el mensaje, me lo aplico y voy trabajando en mi vida. Parece que ese pensamiento se expanda y yo pueda entender cada día mejor el gobierno y el reino de Dios para ponerlo en práctica. Hay que salir de esa rutina religiosa. Hay que salir de esa rutina religiosa. Cristo nunca tuvo como propósito establecer el cristianismo. Nunca tuvo como propósito principal en su vida establecer el cristianismo. Nunca. Cristo, su propósito fue devolverle al hombre lo que el hombre perdió, que no fue la religión, fue el gobierno, fue el reino de Dios. Y esto es lo que Dios nos ha llamado a nosotros a ponernos en acción. Tenemos que rescatar personas y trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Jesucristo. A mí me llama mucho la atención cuando leo la vida de Cristo. Mira bien esto. Te voy a decir esto y con esto voy a cerrar. A mí me llama mucho la atención. Te voy a dar tres ejemplos para que tú los veas y estúdialos. Número 1, Jesús y la samaritana. Jesús encuentra a esa mujer en el pozo. Intencionalmente Jesús le dice, dame de beber y toda esa cuestión. Jesús le crea conciencia del pozo, la saca del pozo. Le da del agua, le habla del agua de vida. Y todo eso, 5 maridos has tenido. Y todo eso que el Señor le habló a ella tenía un propósito. ¿Cuál era? Que ella pudiera entender lo que es el reino de Dios. ¿Quién era Jesús? El Mesías, el que vino a devolverle al hombre el orden. El orden. No es en este monte que van a adorar, ni es en aquel otro, sino es en espíritu y en verdad. Él estableció un orden. Él la llevó al orden. Esa mujer, explíqueme, ¿cuántos seminarios cogió? ¿Cuántos talleres cogió? Esa mujer recibió la palabra del Señor y ¿qué? Se fue y evangelizó a toda la ciudad y se convirtió en un evangelista. Amados hermanos, ahí
salió de ahí a hablar todo lo que el Señor había revelado a su vida. Una revelación de Dios en tu vida vale más que 1000 seminarios. Por eso es que es importante meterte en la presencia del Señor. Por eso es que es importante no ignorar la comunión y la oración por medio del Espíritu Santo, porque Él es el que te va a revelar todas las cosas. Él es el que te va a revelar. Ese es un ejemplo. Vamos con el otro ejemplo, el Gadareno. Jesús vaya a la tierra de los Gadarenos, allá se levantaron los demonios, echaron los demonios en los cerdos y toda esa cuestión, y todo el mundo se enteró de lo que pasó. Vinieron donde Jesús y allá encontraron al que estaba endemoniado, lo encontraron sentado, vestido, escuchando a Jesús y en su juicio cabal. Inmediatamente aquella gente se asustaron y le dijeron a Jesús, lo botaron de aquel entorno. El Gadareno fue a donde Jesús y le dijo, me quiero ir contigo. Jesús le dijo, no, papá, esto no funciona así. Ahora tú te vas a ir y le vas a contar a los tuyos las cosas que Dios ha hecho contigo. Oye bien esto, porque yo te pregunto en esta hora, ¿tú estás contando las cosas que Dios ha hecho contigo? ¿Tú estás dando testimonio para traer a la gente, sacarlos del reino de las tinieblas y trasladarlos al reino de Jesucristo? ¿Amén? Piensa en esto. Por eso es que te digo que el evangelio no es ir a la iglesia el domingo nada más. No es eso nada más, sino es hablar y testificar. Hablar y testificar. La mujer del flujo de sangre se arrastró hasta donde Jesús tocó el borde de su vestido. Y dice, y fue salva. ¿Qué tanto nos acercamos nosotros al Señor para recibir de su gracia y de su favor? Zaqueo escuchó hablar de Jesús y se subió al sicómoro para ver pasar a Jesús. Jesús le dijo, es necesario que yo entre a tu casa. Y Zaqueo, en un abrir y cerrar de ojos, fue transformado. Decidió renovar. Desde el momento en que él decidió montarse en aquel sicómoro, él estaba decidido a cambiar su mentalidad, a renovar sus pensamientos. Hermanos, ¿qué tanto nosotros trabajamos para entender lo que es el reino de Dios y su justicia y que nuestros pensamientos sean renovados, que nuestra mente sea cambiada, que nuestros pensamientos sean cambiados? Dios nos está llamando en esta hora y nos está diciendo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Suelta la religión, suelta todo eso y enfócate en el reino. Enfócate en entender lo que es el reino de Dios y su justicia. Amén. Hay muchos pasajes aquí en la Biblia. Mateo 4:23 dice, y recogió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga y predicando el evangelio del reino. Mateo capítulo 5, verso 3, dice, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice que Jesús recorría las ciudades predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y cierro con esto. Hay una serie de parábolas en la Biblia, pero hay unas parábolas extraordinarias que Jesús utilizó para expresar lo que era el reino, para explicar dónde se origina el reino, para explicar dónde se establece, cómo crece y cómo se trabaja en el reino. Amén. Así que toma esta palabra, ve con calma ahí, analízala, estúdiala,
Y amados hermanos, sea un instrumento para expresar y manifestar lo que es el gobierno y lo que es el reino de Dios. Si a esta altura hay cosas que se te hace difícil entender, ora al Señor, pídele al Señor dirección, pídele al Señor. Te pregunta, pastor, ¿cómo usted ha llegado a esas conclusiones? ¿Cómo usted? Orando al Señor, hay cosas que a veces uno no puede entender. Una de las cosas que tenemos es que la prioridad número uno de Dios para con la humanidad radica en que entendamos y descubramos y entremos en el reino de Dios. Lo que le ocupaba a Jesús con Nicodemo es que él pudiera ver y pudiera entrar en el reino de los cielos. El mayor secreto para vivir efectivamente sobre la tierra es entender el principio y el poder de las prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Dónde está el reino de Dios, la comunión tuya con Dios, la oración, el estudio de la Escritura? ¿En qué prioridad está eso? ¿En qué prioridad está eso? Porque sabes que en el último análisis todas las decisiones que tú tomas, las tomas bajo están determinadas por tus prioridades. Por lo tanto, toma esta palabra. Toma esta palabra en tu corazón en esta hora. Trabaja con ella en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, yo te doy gracias por estos momentos. Si es por mi pensamiento, sigo hablando. Pero oro para que tú, oh Dios, te glorifiques en la vida, Señor amado, de cada persona que ha escuchado esta corta exhortación. Te pido que le abras el entendimiento para que puedan comprender las Escrituras. Que así como los caminantes de Emaús hablaban de ti, pero no entendían, pero tú te apareciste en sus vidas y le abriste el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Por eso te pido en esta hora que tú obres en cada persona que está escuchando esta palabra y te ruego que te glorifiques en sus vidas. Que tú manifiestes tu gloria sobre ellos. Que gracia, favor, bondad sean sobre sus vidas. Ayúdanos en esta hora. Estamos en tus manos. Estamos en tus manos, Señor. Queremos honrarte y servirte. Ayúdanos a ser instrumentos para expresar, manifestar tu reino y tu gobierno, Señor. Padre, bendigo, Señor, a Adam, a Yanis Sánchez. Bendigo a Caro Lucera. Bendigo, Señor, a todo ese equipo estructural que están escuchando esta palabra. A todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos. Oh, Padre mío, Señor. Oh, Padre mío, aquellos que nos escuchan ahí en sus hogares. Oh, Padre mío, gracias. Gracias por estos momentos. Recibe la gloria y recibe la honra. Y que la paz de Cristo gobierne tu alma, tu mente y tu corazón. Recuerda siempre, tú no estás solo. Tú no estás sola. Ahí está el Espíritu Santo contigo. Espíritu Santo está contigo. Espíritu Santo vive dentro de ti. Él está ahí para ayudarte. Él te dice, no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Dios nos dice que Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro pronto auxilio en medio de las crisis. Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación.
y Él es la fortaleza de nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que la paz y el amor de Cristo gobiernen en cada hogar. Ahora mismo envío la palabra de salud. Recibe salud en esta hora. Recibe salud. Ya Cristo la pagó y la compró por ti en la cruz. Por su llaga tú fuiste curada, fuiste curado. Por lo tanto, recíbelo en esta hora. Recibe la sanidad. Recibe la paz. Recibe la provisión. Recibe la ciencia. Recibe la sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Muchas bendiciones para todos mis amados hermanos. Les amo y declaro que esta palabra te aprovecha poderosamente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.